Israel posguerra era un país que respiraba un silencio denso, como si cada calle llevara el peso invisible de las batallas libradas y de las vidas perdidas, como si el polvo que aún se levantaba sobre las ciudades fuera la prueba de que el conflicto había terminado. Pero la guerra seguía viva en la memoria de cada persona. Los periódicos anunciaban la victoria con titulares imponentes, pero en los callejones, en los hospitales y en los cementerios, la sensación era que el costo de esa victoria era demasiado alto para celebrarlo. Las banderas ondeaban en las ventanas, los discursos oficiales transmitían confianza y seguridad, pero las miradas cansadas decían otra cosa. Había un dolor silencioso que recorría los callejones de Tel Aviv, Jerusalén, Haifa, e incluso de las pequeñas aldeas en el norte y el sur. Un dolor que no se apagaba con la firma de un alto el fuego. El saldo militar se exhibía como un trofeo en los canales de noticias. Tanques enemigos destruidos, posiciones conquistadas, bases tomadas y líderes adversarios capturados. Pero el saldo humano no aparecía en las cifras de victorias. Estaba en los ojos de las madres que nunca verían volver a sus hijos, en los pasillos de los hospitales llenos de heridos, algunos mutilados para siempre, en los barrios que perdieron familias enteras, en los campos de refugiados que ahora se volvían permanentes, en los refugios subterráneos que aún olían a miedo y humo. Israel había ganado. Pero esa victoria era como un vino amargo, celebrada en público pero difícil de tragar en privado. El primer ministro pronunciaba discursos diciendo que el país estaba más seguro que nunca, que las amenazas habían sido neutralizadas, que la ofensiva había sido un éxito estratégico. Y de hecho, militarmente hablando, la operación había sido impecable, coordinada con precisión quirúrgica, usando inteligencia avanzada, drones de largo alcance, interceptaciones de comunicación y fuerzas especiales entrenadas para actuar como fantasmas en territorio enemigo. Pero la población sabía que la seguridad no era solo la ausencia de misiles en el cielo. La seguridad también era la sensación de poder dormir sin sobresaltos, de poder caminar por las calles sin imaginar que un nuevo ataque podría ocurrir en cualquier momento. Y eso, incluso después de la victoria, aún no estaba garantizado. Andre Bass, mientras los generales recibían medallas y los analistas militares elogiaban la eficacia de las estrategias utilizadas, un nuevo juego geopolítico comenzaba a desarrollarse, y en el Israel no era solo el vencedor, era también el objetivo principal de nuevas hostilidades. Países que antes mantenían una cuidadosa neutralidad, ahora comenzaban a alinearse con antiguos enemigos. Grupos que antes operaban de manera fragmentada, ahora se unían en redes de colaboración secreta, intercambiando armas, information wide, dinero. La guerra que Israel había ganado en el campo de batalla estaba generando otra, invisible, hecha de diplomacia agresiva, sabotaje económico y alianzas estratégicas contra el país. Las calles aún mostraban las cicatrices del conflicto. Edificios parcialmente destruidos, fachadas quemadas, cráteres en las carreteras. Y en cada esquina era posible encontrar voluntarios, soldados y civiles trabajando juntos para reconstruir lo perdido. Pero la reconstrucción era lenta. Y mientras tanto la tensión política interna crecía. Partidos rivales se acusaban mutuamente, diciendo que la guerra podría haberse evitado, que los costos eran innecesarios, que la política exterior, agresiva, de Israel había provocado más odio que respeto, y esas voces, que antes eran sofocadas por el patriotismo, en tiempos de guerra, ahora ganaban fuerza en los pasillos del Parlamento y en las plazas de las grandes ciudades. En los cafés de Jerusalén, intelectuales y jóvenes discutían acaloradamente sobre el futuro del país. Algunos defendían que era hora de buscar acuerdos a largo plazo con vecinos hostiles. Otros afirmaban que cualquier señal de concesión sería interpretada como debilidad y traería más ataques. En medio de todo esto, las familias aún buscaban enterrar a sus muertos con dignidad, mientras ONG y grupos humanitarios denunciaban abusos cometidos durante la guerra, relatos de civiles alcanzados por bombardeos, de comunidades enteras desplazadas, de prisioneros maltratados, historias que manchaban la imagen de victoria propagada por el gobierno. En el exterior, la narrativa también se dividía. Algunos países elogiaban la firmeza de Israel y su derecho a defenderse. Otros acusaban al país de excesos, de haber cruzado líneas éticas ilegales, de haber transformado la guerra en un instrumento de demostración de fuerza que iba más allá de la legítima defensa. Y en esos discursos comenzaban a aparecer señales claras de una reorganización de alianzas en Oriente Medio, e incluso fuera de él. Un juego peligroso, donde cada movimiento diplomático podía definir la próxima década de relaciones internacionales. Entre las nuevas alianzas,
destacaban acercamientos discretos entre antiguos rivales que, movidos por el resentimiento, ahora compartían intereses comunes contra Israel. Reuniones secretas se celebraban en capitales extranjeras, mediadas por potencias que buscaban ampliar su influencia en la región, ofreciendo armamento, tecnología y entrenamiento a grupos y países dispuestos a desafiar el poder Israel. Al mismo tiempo, Israel también se movía para reforzar sus lazos con aliados históricos y conquistar nuevos socios, enviando emisarios para negociar acuerdos comerciales, militares y de inteligencia, tratando de garantizar que el aislamiento no se convirtiera en una peligrosa realidad. Las heridas internas, sin embargo, eran quizás más profundas que las amenazas externas. Veteranos de guerra regresaban con traumas psicológicos severos. Familias enteras necesitaban reconstruirse sin sus proveedores. Niños crecían más familiarizados con sonidos de sirenas que con risas en los parques. La guerra había moldeado a una generación que aprendió demasiado pronto lo que significaba perder. Y esa generación ahora cargaba con el futuro de un país dividido entre orgullo y dolor. El escenario político de Israel tras la guerra era un campo minado tan peligroso como cualquier frente de batalla. Ministros discutían acaloradamente sobre prioridades presupuestarias, mientras grupos civiles organizaban protestas exigiendo mayor transparencia en las decisiones tomadas durante el conflicto. Había acusaciones veladas sobre negociaciones secretas con países aliados a cambio de apoyo militar. Rumores de que contratos multimillonarios para el suministro de armamento se habían cerrado a toda prisa, beneficiando a empresas específicas con vínculos políticos. Todo esto alimentaba la sensación de que la guerra, además de una tragedia humana, había sido también un gran negocio para unos pocos privilegiados. La prensa internacional exploraba cada detalle, enviando reporteros para investigar no solo las consecuencias visibles del enfrentamiento, sino también las historias ocultas detrás de él. Entrevistas con soldados que contaban operaciones arriesgadas, sin el apoyo adecuado, médicos que describían la falta de recursos en los hospitales de campaña, familias que relataban la demora en recibir información sobre parientes desaparecidos. Cada testimonio se convertía en una pieza de un mosaico complejo que desafiaba la narrativa oficial de una victoria limpia e indiscutible. En el campo diplomático, Israel buscaba mantener el control de la narrativa, enviando delegaciones a foros internacionales, defendiendo que sus acciones fueron proporcionales y necesarias ante la amenaza real que enfrentaba. Pero los opositores eran hábiles, usando imágenes impactantes y testimonios emotivos para pintar al país como un agresor despiadado. Estas campañas de opinión pública tenían un efecto real, influyendo en decisiones de inversión, cooperación militar e incluso turismo, y eso preocupaba profundamente a los estrategas israelíes. Paralelamente, surgían nuevas hostilidades en lugares inesperados. Los ciberataques contra sistemas financieros y de comunicación aumentaban repentinamente. Se registraban sabotajes discretos en puertos y bases logísticas. Indicios apuntaban a acciones coordinadas por redes de enemigos que, aunque derrotados en el campo de batalla, estaban más decididos que nunca a debilitar a Israel desde dentro. Y para ello contaban con el apoyo de potencias que veían en la inestabilidad una oportunidad para reposicionar su poder en la región. La economía, aunque resistente, sufría impactos severos. Sectores como la agricultura y la tecnología tenían que lidiar con la escasez de mano de obra causada por el desplazamiento de miles de personas. Las exportaciones se veían afectadas por boicots y restricciones comerciales. Los inversores extranjeros dudaban en mantener capitales en el país ante un clima político tan incierto. Mientras tanto, el costo de la reconstrucción aumentaba cada mes, consumiendo recursos que podrían destinarse a la educación, la salud y la infraestructura civil. En ciudades como Ashkelon y Beersheba, el contraste era evidente. Por un lado, calles reconstruidas con edificios nuevos y centros comerciales modernos financiados por programas de revitalización urbana. Por otro, barrios enteros aún parecían fantasmas, con casas destruidas, coches quemados y postes retorcidos. Recuerdos físicos de que la guerra no estaba tan lejos como los discursos querían hacer creer. Y en esas zonas olvidadas crecía un sentimiento de abandono que fácilmente podía convertirse en revuelta política. Dentro de las fuerzas de defensa de Israel, un debate interno ganaba fuerza. Generales y oficiales veteranos cuestionaban si la estrategia adoptada durante el conflicto, aunque victoriosa a corto plazo, no había sembrado semillas peligrosas para el futuro. Algunos defendían un cambio en la doctrina militar,